estarás. Sueño de lo celestial, calles de oro y un mar de cristal. Cuando suene la trompeta, allí estarás. ¿Salvato? Saludos. ¿Yo? Sí, ya estamos al aire. Así que saluden a la Estamos esperando que nuestros hermanos se conecten Sí. y darles la bienvenida a este nuevo estudio del libro de los Hechos. La verdad es que vamos a tratar de algunos temas bastante interesantes y bastante que pueden sacarnos de nuestra forma de pensar, pero vamos a tratar de aprender todo lo que la Escritura nos quiere relatar en este día con el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Hechos, para que tome su Biblia y tome su cuaderno y todo para que pueda tomar apuntes. Aquí con mi coterránea, mi contertulia. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Esa silla suena mucho, así que te va a obligar a estar tranquilo, a no moverte tanto. Bien, allá va. Y le damos la bienvenida a todos. Después de este impasse, estoy tratando de ver cómo poderlo compartir, porque es importante de que nosotros podamos leer la palabra. A veces nos cuesta tanto el hecho de poder apartar un tiempo y comenzar una lectura bíblica y nos cuesta, pero este es el tiempo especial indicado para que nosotros podamos conectarnos, para que nosotros podamos ¿cómo se llama? Leer la Biblia, ¿ya? Entonces, bueno, acabo de colocar el enlace para las personas que no pueden entrar. Está en Vivo en Cristo, ¿ya? Estamos transmitiendo por Vivo en Cristo. Les coloqué ahí el enlace en el grupo de WhatsApp para que puedan entrar a este estudio. ¿Qué tal si comenzamos orando? Amén. ¿Amén? Amén. Ya. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por este momento, Dios mío. Queremos pedir, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo y que tú puedas, Dios mío, dirigir esta lectura, Dios mío, para poder aclarar nuestra mente, abrir nuestro entendimiento, poder, Dios mío, Señor Jesús, ubicarnos en la época en que Dios mío, escribió esta Escritura y nuestra aplicación, Dios mío, a los días de hoy, a nuestra propia vida. Señor Jesús, dirige este estudio, Dios mío, para que podamos, Dios mío, estudiar de una manera no condicionada ni concientizada, sino con una mente abierta, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como un resumen pequeño, en los estudios anteriores habíamos visto de que había todo un mover de milagros, de cosas sobrenaturales que estaban pasando en la época y que provocó dentro de una iglesia, dentro de la iglesia del Señor, el poder ser todos un alma, un cuerpo, y tanto es así que lo que leíamos en las realidades anteriores es que todos tenían las cosas en común y a nadie le faltaba nada. Había como una unidad perfecta en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Tanto así que hubo un hombre que vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles para que se repartiese a aquellos que más lo necesitaban. Y esto comenzó a ser, desató un mover de generosidad en la misma iglesia. ¿Y qué lograron? Que esto se multiplicara. Y muchos comenzaron a hacer lo mismo. Y ahí nos encontramos con el libro de los Hechos en el capítulo 5. Y aquí tenemos una historia acerca de un matrimonio compuesto por Ananías y Zafira, que también
hicieron la misma realidad de vender una heredad, ¿ya? Mire, vamos a leer para que usted más o menos entienda lo que está pasando en este momento. En el versículo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad, ¿ya? Vendieron una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Acaso reteniéndola no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pues no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ya? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, estamos viendo que hay un hombre que cae muerto a los pies de los apóstoles y se llena una atmósfera en el pueblo de los que estaban oyendo. Y dice que vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, dice que lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Ya? En el versículo 7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tus maridos te sacarán a ti. Y el versículo 10 dice, y al instante cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y anote esto, subraye esto. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué vemos acá? Vemos un hecho sobre el cual hay una muerte implicada. Y bajo la palabra de un hombre que era Pedro, mueren. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos lo que había sucedido antes, de que mucha gente empezó a vender sus propiedades, empezó a vender lo que tenía para poder traer, había todo un mover sagrado, había todo un mover santo, había un mover sobrenatural que no estaba contaminado, ¿ya? Entonces, Ananías y Zafira quieren hacer lo mismo. Y dice que venden la propiedad, pero al traerla, el Espíritu Santo le revela a Pedro que no es el valor de la propiedad, ¿ya? Y eso se toma como una falta tan grave de haber mentido al Espíritu Santo. La pregunta que nosotros queremos en este día hacer, ¿era tan grave? ¿Era tan grave lo que hizo Ananías y Zafira para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es santo y celoso, hiciera morir a esta pareja? ¿Qué opinas tú, Claudia? Yo opino, ¿qué opinas? Bueno, hay varias cosas interesantes, pero antes, no pierdas el hilo tú. Estaba revisando aquí unas cosas. Bienvenido a todos los hermanos que están conectados por Facebook. Pero me decían de que parece que por Instagram se escuchaban mal. Si alguien me puede decir, por favor. Jenny me decía que se oye mal. Si alguien me puede ayudar, Rudy, cómo se escucha, o Cacá, si están ellos ahí, me ayudarían bastante, a la verdad. ¿Se oye bien? Sí, se escucha bien. Ya, gracias, Martín. De nada. Y estábamos conversando de... Ananías y Zafira. Ah, sí, cierto. Estamos hablando de Ananías y Zafira. La verdad es que hasta el día de hoy siempre hemos escuchado de esta familia, de
de este matrimonio que actuó bastante mal, porque ellos se colocaron de acuerdo en una actitud para hacer algo negativa, con una actitud, no sé si es egoísta la palabra, porque la verdad es que en sí nadie le estaba pidiendo nada. Nació de ellos el poder otorgárselo, el poder dárselo a los pies de los apóstoles. Pero ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal. Y cuando uno sabe que está haciendo las cosas mal, a mí se me viene a la memoria este versículo que dice que si uno sabe que algo es malo, entonces ya esto es pecado. Claro, pero la pregunta a la que nosotros apuntábamos, ¿es tan grave? Claro que es grave. ¿Por qué es tan grave? Primero, porque le está mintiendo al Espíritu Santo, se están engañando a sí mismos, están juntándose para mentir, están todo en parte con una idea, con una cosa aquí en el pensamiento, con una actitud del corazón, luego un complot, luego que ya se mintieron a ellos mismos, le tratan de mentir al hombre de Dios y lo que es peor, tratan de mentirle a Dios mismo. Y eso genera consecuencias graves, más allá de que ellos hubieran muerto, generó una desconfianza hasta el día de hoy. Hablar de ofrenda es un caos. Claro. Miren, ¿por qué fue tan grave? Y si usted puede ahí anote. Número 1. Había una atmósfera sobrenatural de generosidad en la iglesia. Había una atmósfera. Claro. Cuando la Biblia dice que esa atmósfera sobrenatural a la cual nosotros llamamos la gloria de Dios, porque eso es, porque en el reino de Dios, donde está la gloria de Dios, no hay necesidad de nada. No hay ¿Ya? oportunidad. Por tanto, cuando nosotros vemos el versículo anterior en el capítulo 4, en el capítulo 3, donde dice que la iglesia era un solo corazón, una sola mente, un solo cuerpo y una sola alma, había una atmósfera sobrenatural y de ese tan claro que no había necesidad de nada. Por tanto, lo que había en la iglesia era una atmósfera de gloria. Y donde está la gloria de Dios, está el reino de Dios. Cuando ellos traen esa ofrenda, lo que ofrendan es un fuego extraño. Y hay otro pasaje en el Antiguo Testamento de la gravedad de ofrecer un Fuego extraño. fuego extraño. Lo ¿Por que qué? nadie le pidió, además. ¿Y qué era el fuego extraño? Una ofrenda que Dios no les había pedido. ¿Ya? Entonces, primero contaminaron la atmósfera de gloria en la iglesia. Segundo, después del capítulo 5, en adelante en el libro de los Hechos, no se vuelve a dar esa atmósfera sobrenatural de provisión que había de ese corazón generoso en la iglesia. Por tanto, dañaron la fe que había en la iglesia. El mover de la iglesia lo frenaron. Frenaron el mover del Espíritu Santo. Y esa es la gravedad. La gravedad está ofrecer un fuego extraño delante de la presencia de Dios. Como el de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú. Claro, Ellos fueron propiamente que ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué? Porque menospreciaron la atmósfera, la gloria de Dios, la menospreciaron. Y ellos, en este minuto, Ananías y Zafira, están en una actitud de menosprecio de la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, dañan la atmósfera. Y dañan el dar espontáneamente del pueblo de Dios. Cuando uno, mire, esto es tan grave, mire, cuando usted escucha mensajes de personas en YouTube que está lleno, donde a usted lo que intentan convencer de que usted no debe dar es el mismo menosprecio que tienen Ananías y Zafira, ¿ya? Ahora, yo lo quiero llevar a esto. Cuando yo traigo una ofrenda a la iglesia, el diezmo a la iglesia, o cualquier realidad a la iglesia, ¿a quién yo le estoy dando la ofrenda? ¿A los apóstoles?
¿A los pastores o a Dios? A Dios. Por tanto, lo que yo estoy haciendo cuando me comprometo a algo y hago cerrar mi mano, no se la cierro al hombre de Dios, Claro. se la cierro A Dios mismo. a Dios mismo. Y eso es, mire, si usted lo pudiera ver, el decirle a Dios, no te quiero dar todo, es una actitud grave. Pero yo creo que Ananías y Zafira ni siquiera lo pensaron de que eso era así. Así como el hombre, hay un caso de otra muerte, donde viene el tabernáculo de Dios en una carreta, donde Dios dijo terminantemente que no se debía llevar en carreta, pero lo llevaban en carreta. Dice que el arca se resbaló y un hombre temerario puso sus manos sobre el arca y murió. Usías. Usa. Búsquelo, mi amor. Usa. ¿Ya? Pero este hombre puso las manos en forma temeraria. ¿Y qué sucedió? Que él murió instantáneamente. ¿Por qué? Porque menospreció lo sagrado, la presencia de Dios. Para él era sujetar el arca, no sujetar la gloria de Dios. Ese es el problema. Entonces, cuando Pedro le dice esto, porque Pedro no dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Entonces, ¿qué es lo que le hace él? Reflexionar. ¿Dónde está el pecado de Ananías y Zafira? No fue en retener la heredad. No fue en venderla y arrepentirse de darla. No, eso no fue sino el hecho de quedar bien ante la opinión pública de que yo soy tan generoso como los otros que están haciendo lo mismo. Y ese fue el pecado de ellos. El menospreciar lo sagrado que es darle a Dios. Mire, es tan grave así que si usted lo mira, cuando Jesús bendice a los niños, le dice, no, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Entonces, cuando una persona le impide a un niño ir a la presencia de Dios, es un pecado grave. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es poder pensar en esto. La propiedad les pertenecía. La venta les pertenecía. Lo que debieron haber hecho es no haber llegado con la verdad y haber dicho, miren, en realidad solamente traemos una ofrenda. Y ahí para. Pero lo que hacen ellos, dicen, vendimos una heredad y este es el precio. Y ese es el problema. ¿Ya? Dice que esto había una premeditación en lo que se había hecho. Porque dice que Ananías va ante los apóstoles, cae muerto, y después llega la esposa con el mismo chiste. Porque todos queremos un momento de gloria, que seamos todos reconocidos. ¿Ya? Entonces llega ella y le dice, porque Pedro piensa que ella puede ser inocente, que no puede haber no. Entonces le dice, vendiste en tantos la heredad. Y al decir ella, sí, en tanto fue, es que ella también estaba presente en la negociación. Era partícipe. Era partícipe totalmente de la negociación y del destino que se le iba a dar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos de esto, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña de que la realidad que nosotros hacemos para Dios es sagrada. El orar delante de Dios es un momento sagrado. El leer la palabra de Dios es un momento sagrado. ¿Por qué? Mire, ¿por qué es tan sagrado?
Porque cuando hay una lectura de la palabra, lo que estamos haciendo en este momento, hay revelación. O sea, hay algo que viene del cielo, que es transmitido en una atmósfera y llega a aquellos que están siguiendo el estudio. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que a veces yo he visto cultos en línea que han pasado hace 2 o 3 años atrás y se reproduce y ha habido una palabra de Dios específica para mí en esa palabra, en esa que se dio hace 3 años atrás, pero para una necesidad que tengo yo en el ahora. Y se produce un milagro de provisión y de revelación. Eso no lo da un discurso, eso no lo da una oratoria. ¿Qué es lo que lo da? Es que la gloria de Dios cae sobre esa condición. Y hay algo que es una atmósfera. Una atmósfera. Ya, mire el versículo 11 que también subraye, lo dijo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Imagínate, si todos están dando, venden sus propiedades, las traen, ni un problema, y de repente alguien vendió y murió. ¿Qué se produjo en el corazón de la iglesia? Es un temor tremendo. Es que ahí mismo lo dice, y vino sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron, un gran temor. Claro, y si uno lo mira, ¿cómo nosotros podríamos quitarnos ese temor? Nosotros lo vemos, te voy a darte una pista, en el caso de David, con el arca. Obededón. David, ¿qué hizo? David, cuando vio que Usa efectivamente había fallecido porque él de corazón voluntario lo que quiso fue evitar que el arca se cayera. Nada más, no hay ninguna otra cosa, evitar que el arca se cayera. Y simplemente él murió no por su intención, sino que por el acto, por desconocimiento. El desconocimiento de a quién sirvo y cómo se debe servir provoca muerte. No. Porque el pueblo de Israel sabía cómo debía llevar el arca, refiriéndonos en sí a ese pasaje, y también el pueblo de Israel sabía cómo debía de ofrendar. O sea, la ofrenda que Ananías y Zafira hicieron, ellos sabían cómo se debe preparar. Es lo mismo que ocurre en estos tiempos con nosotros. Nuestro pastor siempre nos dice, prepare su ofrenda ¿dónde? En casa. ¿Por qué en casa? Porque usted desde ya separa, o es más, tengo la experiencia de que mi tata era un hombre que recibía su jubilación, apartaba el diezmo, apartaba la ofrenda para el mes, que la iba dando parcelada, y después lo que quedaba era el sostenimiento de su casa. Entonces, cuando mi pastor dice separe la ofrenda en su casa, a mí me hace sentido, porque ahí yo puedo preparar con dedicación, con consagración, algo que voy a dar, que voy a ofrecer. Entonces, Ananías y Zafira también sabían cómo se tenían que hacer las cosas. Mire, hay algo que no estoy tocando con mi esposa, porque el desconocimiento de Usa. Porque Usa era uno de los sacerdotes. Y una de las ordenanzas del sacerdocio es que nunca, jamás, por ningún motivo, toques el arca. Sí, pero en ese sentido es cierto. Hay un desconocimiento que se obvió, se dejó de lado por hacer un bien. Yo creo que ahí nos ocurre a todos que todos nosotros podemos saber cómo se hacen las cosas. Sabemos que hay que pedir permiso. Pero ¿por qué no pedimos permiso? Porque damos por hecho que es algo bueno que no puede causar mayor consecuencia. Claro. Entonces, claro, en el afán de hacer un bien, se cae en otra cosa. Por eso que es bueno tener el conocimiento para que todo lo que nosotros podamos hacer pueda ser por fe, haciendo bien las cosas y con todo lo que eso implica para que venga la bendición sobre nosotros. Claro, por ejemplo, mire, 2 cosas.
¿Cómo David sacó ese temor de él? Simplemente dejó el arca donde estaba, la ubicó en un lugar y reflexionó. ¿Cuándo cambió de opinión? Cuando supo que la casa de Obed-edom estaba siendo bendecida a través del arca y del respeto. ¿Ya? Cuando nosotros, mira, el pastor Claudio a nosotros siempre nos enseña que él pide una sola característica en aquel que ofrende. Que lo haga con alegría, no con un pesar. Cuando hay algo que yo no estoy haciendo con alegría, con gusto, ya sea dar para una ofrenda, dar para algo de la iglesia o para sostener a alguien que tiene necesidad, si usted no lo hace con alegría, mejor no lo haga. ¿Pero por qué? Porque hay una ofrenda común que llega, que está consagrada y viene con un manto de alegría, un manto de santidad. Y si yo llevo mi ofrenda no con alegría, yo la contamino. ¿Me entiende? Yo la contamino. Si yo la hago con desconfianza, yo contamino eso que es santo, que es sagrado. Claro. ¿Por qué? Porque a la verdad, dice la Escritura, aquí la reciben hombres. Pero en el reino de Dios es Dios. ¿Ya? Sigamos. Amén. ¿Qué pasó con esto? Mire, así como en el caso de David, la casa de Obed-edom fue bendecida, ¿qué pasó en la iglesia? Porque eso queda ahí y es cuando yo leo de Ananías y Zafira, es como un balde de agua fría sobre un espíritu que quiere encenderse. ¿Ya? Dice el versículo 12, dice un título, muchas señales y maravillas. Hubo una muerte, pero de ahí se desató un mover sobrenatural de señales y maravillas. Dice el versículo 12, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13, de los demás, ninguno, mire, anote eso, subrayalo en la Biblia, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Ellos quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Nadie se atrevía a juntarse con los apóstoles, mas el pueblo los alababa grandemente, pero de lejos. ¿Se fija el daño que se hizo? Una separación. ¿Ya? Se puso una separación. Y dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15, dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Al pasar Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Mire, yo me pongo en la posición de la gente a lo mejor que tenía temor a acercarse. Ojalá no me toque, pero por lo menos que su sombra lo haga. Entonces había un hambre de necesidad, había un hambre de algo sobrenatural, de milagros, de señales, pero estaba en el conflicto de el temor que tenían. Y Dios por eso comienza a sanar con la sombra, en este caso de Pedro, ¿ya? Y dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. O sea, el mover sobrenatural no se detuvo. ¿Qué se detuvo? El que tenían todas las cosas en común. Eso se detuvo. El dar. Y eso es lo peligroso. Porque en el dar hay bendición. Siempre hay bendición. ¿Qué produjo esto? Que Pedro y Juan comenzaron a ser perseguidos, dice el versículo 17. Ah, pero ahí también hay que hacer una alcanza. Cada vez
que se enciende un mover sobrenatural, que empiezan a ver sanidades, que empiezan a ver milagros, que empieza a ver lo maravilloso, lo que estamos orando en Vivo en Cristo, lo que estamos orando en la iglesia como cuerpo de Cristo, que venga el avivamiento, que venga, que se desaten las sanidades, los prodigios, los milagros, todo lo que estamos viviendo, y nosotros estamos orando con toda nuestra fuerza. Entonces esperamos que llegue todo eso así con bombo y platillo, pero junto con eso sigue, Viene el bono track. viene debajito de la manga, así, pero de la mano viene la persecución. Y por eso es importante leer el libro de Hechos hoy en día, para que nuestra fe comience a ser madura, para que podamos tomar una posición de en qué creo, en quién creo y cómo me voy a mover. Sobre todo en esta pandemia que se está dando muchas voces entre que no sabe para qué y cómo, qué posición adoptar. Bueno, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, fue una iglesia que siempre estuvo presente y que aunque hubo persecución, ellos se mantuvieron incólumes. Claro. Hay algo importante, que esto aparte, ¿no? Pero yo he visto que cuando nosotros comenzamos a leer el libro de los Hechos y empezamos a hacer estos estudios, todas las iglesias, en los cultos en línea, de grandes siervos de Dios, todos comenzaron a hablar del libro de los Hechos. Estábamos en el mismo espíritu. Y eso me llama la atención. ¿Por qué el libro de los Hechos? Y esta es una señal de que Cristo viene pronto. Amén. Debemos volver a los principios. Dice la Escritura, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, haz las primeras obras. Claro. Y es que nos ha llevado a volvernos al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos vamos a ver el movimiento que viene para este tiempo. Yo creo que el libro de los Hechos fue escrito y fue dejado de escribir en tal fecha, y hoy se está volviendo a reescribir los Hechos para darle el final al libro de los Hechos. Aunque en estricto rigor, si el libro de Hechos no se ha cerrado, es porque todavía estamos sus apóstoles, le guste quien le guste, apóstoles igual enviados, Claro. todos somos enviados, y se sigue escribiendo. Sigamos. Ya, versículo sigamos. 17. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Algo que más o menos vamos a aprender, ¿sabe? Aprendas esto. Uno siempre critica lo que no puede producir. Cuando usted critica a alguien, o hable de alguien, analícese y diga, es porque ese alguien hace algo que usted desea hacer, pero no lo puede hacer. Y ojo, porque dice que se levantaron los sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote y la secta de los saduceos. Esto quiere decir y habla de lo que tiene que ver religión. Si hay algo que es terrible, es que dentro de nosotros mismos, como iglesias, como diferentes denominaciones, nos estemos agrediendo unos a otros. Claro. Ese es el peor daño que la iglesia le hace al cuerpo de Cristo. Cada vez que yo critico otra iglesia, aunque no sea de la forma en que yo sirvo a Dios o creo a Dios, le estoy provocando un daño al cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo significa a Cristo. A Dios mismo. A Dios mismo. Entonces, por eso es que nosotros debemos guardarnos y cuidarnos. Si nosotros esperamos a ver, oramos por unidad, es cierto, pero si esperamos que esto sea así como nosotros estamos orando, bueno, ojalá que sea así, pero aquí, de acuerdo a lo que vamos viendo en la Escritura, siempre los religiosos, los que tienen su esquema, su formato, son los que van a tratar de encajonar o estructurar a los que están recibiendo siempre una revelación fresca del Espíritu Santo, que no paró las revelaciones con los apóstoles, sino que hasta el día de hoy nos sigue revelando a cada uno de nosotros. Claro. Sí. Una cosita chica, anótela ahí. También anótelo. La Escritura, por ejemplo, nosotros, si yo le diera una tarea a ustedes,
¿Quiénes son religiosos? Yo creo que muchos me van a decir, mire, esta parte de acá, esto de allá, esto de allá, acá. Pero cuando la Escritura habla de religiones y habla de una actitud religiosa y acta de un celo enfermizo, es porque nos da la advertencia que nosotros no nos convirtamos en eso, ¿ya? Porque catalogar a otro religioso es fácil, pero autoanalizarse y darse cuenta que uno también de repente tiene actitudes farisaicas o saduceas o religiosas, eso ya demanda una honestidad tremenda, ¿ya? Versículo 18 dice, y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Miren, fíjense el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y sabe qué me trajo recuerdo? Cuando la iglesia estaba orando por Pedro. Yo pensé que ese era el único caso. Y no parece que los ángeles tenían como costumbre ya pasearse por las cárceles y soltar a los siervos de Dios. Y digan, no, sigan ahí, pues si los vuelven a echar, los vuelvo a sacar. Así de simple. ¿Ya? Y eso habla de que si los ángeles lo hacían en ese momento, por eso es bueno que cuando nosotros oramos, dice la Biblia en el libro de Salmos, me parece que el otro día lo leía, dice que los ángeles vienen a ayudarnos. Eso quiere decir que cuando nosotros oramos y desatamos, enviamos ángeles, estos van en la ayuda que nosotros le estamos pidiendo a Dios Padre, y Él los envía. Así como el libro de Hechos aquí está escrito, así se sigue dando en el día de hoy. Sí, ¿Qué dice después? 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardias estaban afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Mire que aquí yo lo voy a hacerle una cosa para reaccionar. ¿Ah? Dice que cuando ellos fueron a buscar a la gente a la cárcel, encontraron la cárcel cerrada. ¿Cierto? Entonces uno diría, entonces fueron traspuestos. No, porque la Biblia en el versículo 19 dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de las cárceles y sacándolo. Significaba que el ángel abría la puerta y la cerraba. Claro. Porque Dios abre puertas y cierra puertas. Claro. Eso es importante, ¿ya? Que es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta cuando nosotros hacemos las oraciones. En intercesión, usted abre la puerta de la bendición y cierra la puerta de la escasez, cierra la puerta de la enfermedad, cierra las puertas. Eso es aplicable. Claro, es como cuando usted llega a la casa, usted llega, abre la puerta y después cierra la puerta. Claro. No la deja abierta, ¿ya? Entonces, ya. 22 quedamos. Pero cuando llegaron los alguaciles, el 22 y 100% en la cárcel. 24. Pase nomás, chachito. Verso 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a pagar aquello. Mire, yo creo que ellos pensaban y decían, a ver, un momento, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿ya?
porque veía que esto iba en aumento. Oye, no, pero esta historia está entretenida. Esta historia es muy entretenida porque, mire, o sea, los sacó un ángel, los llevó al templo y los puso a seguir predicando, a seguir hablando, a seguir enseñando. O sea, nota a usted, yo, aunque estemos pasando persecución, aunque estemos pasando enfermedad, aunque estemos pasando el COVID-19, aunque estemos pasando necesidad económica, aunque estemos escuchando lo que estemos escuchando, no debemos parar de predicar, de enseñar. No debemos parar eso. Y entonces, bajo esa perspectiva, esta gente se pregunta y dice, aquí los perdimos. Aquí ya no, esto quién sabe cómo va a pasar. Pero ¿sabe qué? El verso 25 dice, pero volviendo uno de los, del clan, del club, le dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Ya? O sea, habían encontrado todo cerrado. No tenían por dónde salir. Ellos salieron. Y más encima se fueron a parar donde los encontraran, donde los vieran. No se estaban arrancando por arrancarse, para esconderse. Se estaban arrancando para seguir haciendo la obra de Dios. Y dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Cómo? Sin violencia. Le voy a leer el versículo 18. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso fue con Violencia. violencia. Eso fue anteriormente. Puesto que así no funciona, cambiemos la estrategia. Los vamos a traer por la paz. Esto lo vamos a poner en toda la policía. Bueno, está. Ya, fueron llevados sin violencia. Porque temían ser apiedrados por el pueblo. ¿Sabes qué es importante tener el buen testimonio en la calle? Porque los alguaciles no querían hacerles daño porque si no se las iban a dar a ellos. Se las iban a dar a ellos. Entonces es importante, buen testimonio, tener siempre una misma cara, predicar el evangelio. Además que debemos aprender también de aquí de los fariseos. Si usted actúa con violencia, si usted actúa con ataque, la violencia engendra violencia. Es verdad. ¿Ya? La violencia engendra violencia. Es una ley. La siembra y la cosecha. ¿Ya? Ñam, ñam. Entonces dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. wow. Respondiendo Pedro y los apóstoles, donde estaba Pedrito estaban los demás, donde está nuestro pastor tenemos que estar nosotros. Amén. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, hay algo que nosotros, no es que yo quiera meter en política, pero siempre la gente que ataca, siempre trata de pasarle la culpa a otro. ¿Ya? Nosotros vemos con casi todos los medios de comunicación, están tratando de echarle la culpa a la gente que ha guardado la cuarentena. Y es por eso que lo que se está sufriendo. Pero ahora pretenden echarle la culpa a la misma gente, que la gente tuvo la culpa, no que no se hicieron más las medidas que corresponden, ni a tiempo, ni los resguardos que tenían que haberse tomado desde el primer momento. Pero eso es una conducta normal en el ser humano, Claro. tratar de echarle la culpa a otro, ¿ya? No, y es bueno también ver esta parte. Nosotros como iglesia fuimos llamados a seguir trayendo el evangelio, y aquí está claramente demostrado. Lo tomaban detenido las autoridades. Quiero destacar esa palabra, sí. Autoridades. El ángel de Dios los sacaba para seguir predicando.
mientras las autoridades nos tengan guardados en casa, nosotros seguimos predicando el Evangelio por las redes sociales. Si tenemos el contacto telefónico, lo que podamos usar, este es el tiempo de seguirlo usando. Y nosotros nos debemos primero a Dios. Amén. Siempre primero a Dios. ¿El entendido entiende? Claro. Sigamos. Ya, versículo 30. Dice, El Dios de nuestros padres, responde Pedro entonces que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que les obedecen. O sea, el Espíritu Santo está en aquellos que le obedecen. a mí lo que me gusta de este versículo es que, mire, pone al Espíritu Santo como un compañero de batalla. Mi paracleto. Claro, dice, y nosotros somos testigos suyos. Y el Espíritu Santo también. Claro. O sea, con el que estoy acá, que es lo que decía Elías, en cuya presencia estoy. O sea, no estoy mandado, yo estoy bajo cobertura. No estoy haciendo las cosas a mi manera. Claro. Dice el 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. Y nosotros queremos ver que todas las autoridades nos premien, nos aplaudan. No, mi amor. Y nos den diploma, un galardón. Ya. Dice, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, Wow. Gracias a Dios por los Gamaliel. Aleluya, gracias. Siempre hay uno que es entendido dentro de toda la dureza de servir. Dice, doctor de la ley, era alguien que sabía, era alguien de peso. Dice, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Mire, si hay algo que un hombre de Dios, una autoridad de Dios, un hombre que es justo, siempre va a saber que las cosas que tiene que decir, no lo tiene que decir delante de cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo un problema con mi esposa, no puedo yo avergonzarla en público, porque eso se llama lealtad con otro que es autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando en el momento en que nosotros estemos solos, ahí conversamos. ¿Qué es lo que hizo él? Dijo, ¿sabe qué? Saquen a los apóstoles de aquí, saquen a estos hombres de aquí y vamos a conversar nosotros. Claro, siga. ¿Ve? Esa es una actitud de una buena autoridad. Dice el 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos varones. ¿Qué es lo que veía Gamaliel? Pues dijo, vas a ver qué van a hacer con respecto a estos hombres. Claro. ¿Qué es lo que estaba viendo Gamaliel? ¿Qué querían ellos? Matarlo. Eso es lo que quería. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Gamaliel? Un acto peligroso. Claro. Un acto peligroso. Si la autoridad comienza a matar gente, va a provocar la reacción. Un caos. Un caos. Y eso es lo que vio Gamaliel inmediatamente. Lo vio, dijo, un momento, esto va a pasar, esto puede quedar Es grande. una reacción en cadena. Ya. Entonces, sigamos. Dice, y luego, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados Y y reducido. reducidos a nada. Ahora, ponga atención en esto. Teudas era un tipo líder mesiánico, que se adjudicaba, él decía que era el Mesías, que prometió liderar a sus seguidores en una revuelta que hizo contra Roma. Fue asesinado según el historiador Josefo en el año 44
y se consideraba que Teudas procede de otro revolucionario llamado Judas, quien murió en el 6 antes de Cristo, por lo que parece que Josefo o los hechos han cometido un error. Entonces, el tiempo en que Gamaliel estaba hablando fue alrededor del año 30 después de Cristo, ¿ya? Por lo que la rebelión de Teudas no había tenido lugar. Hay como varios nombres de personas: Teudas, Judas, que eran como que se levantaron como antiguos mesías, ¿ya? Versículo 37. Entonces, ahí lo que dice es que después que estos murieron, los que los seguían se dispersaron y esto quedó en nada, en nada. Ya. Entonces dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallado luchando contra Dios. Luchando contra Dios. Y conviniendo con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Claro. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Mire qué importante. Se sintieron felices, contentos, dichosos de ser perseguidos por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Ya, un momentito. A ver, paremos un poquito ahí. ¿Qué nos enseña Gamaliel a nosotros? ¿Ah? Porque nosotros, yo tomo a nosotros porque me hago partícipe del pecado de mi pueblo, que es el pueblo cristiano. ¿Ya? ¿Y qué pecado tenía el pueblo cristiano? Era que el hablar en contra de otros. El hablar en contra de ministerios que están ahí. Pero hay una cosa que aquí Gamaliel nos enseña. Si esto es de Dios, no hay nadie que lo pare. Claro. Y si no es de Dios, se va a desvanecer. Así de simple. Entonces, cuando nosotros nos tomamos la atribución o el derecho a hablar contra otra persona, estamos no aplicando el criterio de Gamaliel. Estamos aplicando el criterio de las autoridades llenas de celos. Claro. ¿Ya? Y lo que nosotros podríamos decir que es correcto, lo volvemos malo, pero por causa de nuestra actitud. ¿Ya? Mire, anote este principio. ¿Ya? Anote este principio. No voy a hablar de nadie, ni contra nadie, aunque tenga razón. Porque tener razón no me da el derecho de hablar contra nadie. ¿Me entiende? No hablaré de nadie, ni contra nadie, aunque tenga razón, porque tener razón no me da el derecho. Dios no me ha puesto para enjuiciar y perseguir a nadie. Dios me ha puesto para anunciar buenas nuevas de salvación. ¿Ya? Amén. Amén. ¿Estamos, parece, en la hora? Claro, pero nos falta el capítulo 6, porque ese es cortísimo. Sí, este es cortísimo. Entonces, si una forma de resumir, el capítulo 5, una ofrenda debe ser consagrada, apartada, con la delicadeza que tiene que ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está mirando nuestro corazón, nuestra actitud y nuestro bolsillo. Las grandes señales y milagros lo que atraen es la mirada de todos y no siempre es para aplaudir. Y viene persecución. Cada vez que usted se pone a hacer lo que le toca hacer, ojalá las autoridades nos aplaudieran. En algunos sí lo hacen, pero en la mayoría lo que pretenden es ahogar al pueblo cristiano, sobre todo
si lo hacían en esos tiempos, ¿cuánto más en estos tiempos en donde hay mucha proliferación de diferentes grupos? ¿Ya? Entonces, el capítulo 6 dice, vamos a ir más Sí. rapidito, dice que fue la elección de los 7 diáconos. ¿Sí? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¡Wow! ¿Quién no Allá, en esa época, menos mal que hoy no pasa, ya hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ya un pueblo contra otro, ¡Qué raro! de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, se les daba preferencia a los judíos, a los hebreos, y se dejaba de lado a las mujeres griegas, ¿ya? Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo que había ahí? Falta de servidores. ¿Ya? Entonces dijo, buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones y miren las cualidades. ¿Las cualidades? Las cualidades, mire, dice, de entre vosotros a 7 varones. No es un gran número, son 7 varones. De buen testimonio. Aleluya, todos tenemos buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Ya se complica un poco. ¿Ya? Y dice, y de sabiduría. Ya se nos complica otro poco. A quienes encarguemos este trabajo. Si nosotros, en esta época, tenemos una persona de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría, lo hacemos pastor. Obispo, apóstol. Obispo, apóstol, lo que sea, pero un cargo inmediatamente, porque esa cualidad para nosotros es guau. Pero para esa época, todos tenían buen testimonio, todos estaban llenos del Espíritu Santo, la diferencia estaba en la sabiduría. Sabiduría de poder administrar, de tirar los recursos. Nosotros tenemos la bendición que en tesorería tenemos gente sabia, pero eso es la sabiduría gente en todas las áreas. Pero esto debe estar marcado hoy para todos nosotros, para todos, para el trabajo que sea. Porque si nosotros miramos que el trabajo en nuestra iglesia, en nuestra casa, es sagrado, es un privilegio servir, entonces debemos hacerlo lleno del Espíritu Santo, limpiando el baño, adorando, Claro. Barriendo, adorando, y todo lo que nos toque hacer, adorando. Claro. Dice, y los apóstoles, dice versículo 4, Y nosotros, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. claro, Esa es la cobertura que nos dan las autoridades. Claro. Por eso nosotros debemos orar por ellos. Porque ellos nos están respaldando. Es darle el respaldo a quien nos respalda. ¿Ya? Entonces, versículo 5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Anote este número, diga, yo soy Esteban. Yo soy Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Muchos dicen que este Nicolás fue el que después, dentro de la misma congregación, fundó el movimiento de los Nicolaitas, que habla Apocalipsis, ¿ya? Pero ese es otro tema, ¿ya? Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, por eso es importante que cuando una persona se va a hacer cargo de algo, y es algo que nuestro pastor lo hace siempre, es orar e imponerle las manos para que ellos puedan ir con respaldo del cielo para hacer lo que tienen que hacer, ¿ya? Les impusieron las manos y dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En los versículos anteriores que vimos, cuando habían señales, prodigios y milagros, aumentaba el número de la iglesia. Pero acá, cuando se ministra, se ora, se imparte y se envía a personas específicas a hacer una labor, lo que se multiplica grandemente en Jerusalén también son los discípulos. Otros que hagan lo mismo. ¿Me entiendes? Ya. Y se llega a todo lugar, porque mira, acá dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén,
también muchos de los sacerdotes obedecían su fe. O sea que muchos de los sacerdotes estaban bajo la cobertura. Sí, pues, mire, los sacerdotes que estaban, yo creo que ellos tuvieron un gran conflicto en tener que aceptar que lo que se estaba levantando era un mover de Dios. ¿Ya? Y yo creo que ellos tuvieron que llegar a un momento, tomar una decisión y tomar lo que ellos defendían y dejarlo de lado por el mover de Dios. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos que hacer eso. Muchas veces nosotros venimos con una cultura evangélica, una cultura de iglesia, y por amor al mover que está hoy, por el amor a las almas que hoy pueden venir, tenemos que obviar, tenemos que dejarlo. No es que sea malo, No, dejar el pasado. no, pero dejar el pasado tranquilo, dejarlo ahí y meterse en la el corriente. vino nuevo, como dice la pastora, Claro. en el vino nuevo, En la corriente. en la corriente de Dios, para poder seguir el movimiento del Espíritu Santo. Otra de las palabras que nosotros empleamos es dejar la agenda personal para obedecer la agenda de Dios. Po. Sí, Si Dios está diciendo otro movimiento ahora, es otro movimiento y punto. Ya, ya. terminemos. Dice, El arresto de Esteban. oye, esto es grandioso y es precioso porque imagínense, fue elegido Esteban como un hombre súper espiritual, con las mejores cualidades. Y seguimos, arresto de Esteban, La primera función de Esteban, arrestado. arrestado. Lo primero que le pasa. Y Esteban, Dale. lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira, me gusta como aquí está escrito. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes... ¿Quién los hacía? Esteban. Esteban. Y hoy en día La gente se ofende. la gente se ofende, ¿pero por qué? Hoy la hermana Claudia dice que ella oró y sanó. Más Ah, que no le que- interesa que el milagro se produjo, no, lo que le interesa es que ella lo dice. ¿Por qué lo está diciendo así? Si lo que tiene que decir es que es un vasito de honra, o es un siervo usado. Sí, está bien todo eso, pero aquí la Biblia dice claramente, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Entonces, si hoy en día nosotros podemos decir, mi pastor ora y suceden las cosas, no es malo reconocer los dones que Dios está dando, los dones que Dios está utilizando, ¿ya? Y dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirene. Un alcance ahí, para más o menos que como cultura general. Los libertos eran judíos que eran esclavos de romanos, ¿ya? Y por alguna razón se les concedía la libertad y se les daba carta de libertad y ellos tenían ¿cómo decir? Como cuando uno tiene un buen patrón y el patrón te da recomendaciones, ¿ya? Entonces eran personas que habían ganado su libertad, pero seguían afectivamente unidos a los que habían sido sus amos, ¿ya? Y los de Cirene era un lugar de donde venía, por ejemplo, Simón de Cirene, que el que cargó la cruz de Cristo, ¿ya? Que era una parte de ahí, ¿ya? Para menos como cultura general. Bueno, entonces ahí hablamos de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. O sea, él tenía riña con varios, con varios al mismo tiempo. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por eso es importante que nosotros carguemos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que nos da la sabiduría para poder hablar y hablar con denuedo de manera que la otra persona sea más que persuadida. Mire, la escritura dice esto. Dice esto. ¿Hay algún sabio entre vosotros? Y usted ahí con el hermano Germán dice, amén, yo soy sabio, yo soy sabio. Dijo, bueno, muestre su conducta sabiamente. Claro. O sea, si es sabio, sea sabio. ¿Ya? Ya. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
y soliviantaron Claro. al O sea, pueblo, enemistaron al pueblo con la con lo agitaron. agitaron al pueblo. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrestaron y le trajeron al concilio, sin apelación Sí. ninguna. Eso eran Y eso testigos con violencia. falsos, ¿ah? Testigos falsos. Ya. Eh, Versículo 13. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Claro, punto, mire. Anote esto, dice que había oído que Jesús de Nazaret destruiría este lugar, hablando del templo. Bueno, eso pasó en el año 70. Que los romanos destruyeron el templo y nos dejaron piedra sobre piedra sin escarmenar buscando el oro del templo y no lo hallaron. ¿Ya? O sea, se cumplió lo que este testigo falso dijo. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí hemos finalizado el capítulo 6. La verdad es que el libro de los Hechos, como todo el libro de la Biblia, es rico poder conversarlo, poder irlo leyendo paso a paso, así como hemos estado en este momento, en que ya se nos fue ya más de una hora ya. ¿No? Sí, una hora. Y la verdad es que lo que tenemos que aprender es poder saber y empezar a afiatar nuestra fe. Por nuestra fe debemos ser capaces ya de pensar qué estoy dispuesto a hacer, a dejar o a vivir por la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. El hablar de Jesucristo. No digo que pase, pero si llegara a pasar una persecución, que nuestras vidas puedan estar bien cimentadas y bien preparadas para que podamos defender, así como los discípulos, así como los apóstoles, todo lo que ellos vivieron, nosotros también podamos, ojalá no vivirlo, porque no me gustaría que me apedrearan, ¿no? Ni que me mataran, pero si hay que hacerlo, que podamos vivirlo con hidalguía, que podamos vivirlo como un privilegio, que podamos vivirlo no como no victimizados, sino con ni quejándonos, sino que por el contrario diciendo gracias porque sigo los pasos de Jesucristo, porque sigo los pasos de Pedro, porque sigo los pasos de los discípulos, porque simplemente a mí me acogió Dios para pasar esto. Claro que sí, pues. Y sobre todo, ¿sabes que algo que a mí me llama la atención? Es que nosotros normalmente, cuando alguien nos ataca, siempre buscamos la manera de defendernos. Y la verdad es que las cosas que pasan, o que la gente quiera culpar a Dios, quiera culpar a los cristianos, no es una razón para nosotros atacar. ¿Sabes qué es lo que hizo, lo que el versículo 15 muestra? Es que la gente escuchaba el testimonio de la gente que estaba hablando, la gente enfurecía ahí hablando en contra de Esteban, pero miraban a Esteban con un rostro angelical y decía como un rostro de un ángel. Es como cuando a uno le dicen, oye, esa persona, no tiene cara, no tiene cara. O sea, como que solo el rostro de Esteban era su carta abierta. Su credencial. Su credencial. Su credencial. ¿Ah? ¿Y en qué nos llama esto? Hermano, que su carta de credencial no sea una cara de almeja. De queja. De queja. De lloradera. De lloradera. De resentimiento. Que sonría, muestre la gloria de Dios, llene de fe a la gente. Que su carta credencial sea
o ser un hombre de fe, un hombre de pasión, un hombre, no sé, pero realidades positivas que vean en nosotros. Mire, yo sé algo que rescato. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, nuestra hermana Cecilia Salina, una mujer bien golpeada por la vida, por decirlo de alguna manera, en estos últimos semanas viviendo penitas, pero ella se levantó el otro día y grabó un videíto y mandó un saludo y ahí desde la tristeza ella decía, bueno, he pasado esto, a lo mejor por eso no me ve con un semblante más alegre, pero por favor, Claro. es una mujer Yo no la esforzada, veo. valiente, Si hay algo que Cecilia tiene es que nunca deja de sonreír. no, es alegre. Ella siempre está sonriendo. Carmencita, que también está viviendo otra mismo. realidad, ella va echándole para adelante este último tiempo, no ha estado tan metida, pero ella está ahí con una actitud diferente. Entonces, hermano, hermana, todos nosotros, yo sé que todos vivimos diferentes realidades, que todos pasamos por circunstancias que no nos gustaría vivir. Porque usted hoy en día, no sé, pues puede ver la cara de la hermana Claudia y decir, claro, la Claudia es que no pasa pena o no ha pasado ninguna circunstancia negativa, entonces no se puede colocar en mis zapatos. Pero créame que he pasado más de las que yo hubiera deseado pasar o vivir. Y lo único que he descubierto es que el amor de Dios me ha empapado de su amor, de sanidad, me ha liberado de la amargura. Y eso es lo que yo rescato, vivo y hablo. Más que de mis vivencias, cuando llega a ser algo muy puntual, digo, mira, yo esto ya también lo viví. Por eso sé que Dios sana. Entonces, esa es la idea de cuando le decimos no vivir quejándonos, no vivir apesadumbrados, no vivir con esa cara así mucha de víctima, de pobrecito, sino que decir, gracias Señor, porque tú vives en mí y si hoy día todavía tengo un poco de dolor, un poco de tristeza, yo sé que tú me vayas a sanar, a restaurar. Canta alabanza, cambia su ambiente, cambia de mente. Sí. Y sobre todo que, mire, seamos sinceros, las cosas que nosotros vivimos, los sufrimientos que nosotros tenemos, son los mismos que tienen nuestros vecinos. Y si nosotros tenemos una buena noticia y una buena esperanza, es la Escritura nosotros nos dice para que consoléis con el consuelo con que fuiste consolado, para que ayudes como otro te ayudó. ¿Ya? O sea, como dicen, a correr la ola de Dios. Como decía nuestro pastor Claudio, nadie puede dar lo que no ha recibido. Entonces, si yo he recibido el amor de Dios, ¿qué es lo que tengo que impartir? El amor de Dios. Si yo he recibido el consuelo de Dios, tengo que consolar a otros. Si yo he recibido sanidad, imparta sanidad. Claro, imagínese si usted dice en algún momento es que nadie me comprende. Bueno, piense que hay alguien al que usted no comprende y usted debe darle comprensión. Y dice, no, es que nadie ha vivido esto. No, hay gente que ha vivido cosas peores. Pero aún así, ese que ha vivido las cosas peores, te viene y te levanta. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que nosotros hagamos lo mismo. Que nosotros demos, no de lo que tenemos en experiencia natural, sino que demos de lo que hemos vivido con el Padre. Y el Padre nos ha derramado amor, nos ha derramado paz, nos ha derramado provisión, nos ha dado tanto. Si usted empieza a pesar en una balanza entre las cosas negativas a las cosas positivas, en mi experiencia personal, lejos, Dios me ha dado más de lo que yo he soñado, más en todas las áreas. Así que cuando me acuerdo de las cosas negativas que viví, la verdad es que hoy en día con mi corazón sano ni siquiera me toma el tiempo para decir, uy, qué pesca, no debía haberlo vivido. No, está bien, ¿sabe por qué? Porque si no lo hubiera vivido, hoy en día no podría comprender a otro. Claro. No De hecho, podría por ser. ejemplo, ya nosotros conversamos con Claudia de... No quiero contagiarme. ¿Sí o no? Claro. Pero mire, la Escritura dice si con el árbol viejo lo hicieron, o sea, con el árbol
hablando de Cristo, lo hicieron, ¿qué queda para nosotros? Y si nuestro pastor lo vivió, entonces ¿por qué nosotros no lo vamos a vivir? Yo así lo miraba. Y leía un mensaje que una amiga me mandó y me dice, si no puedes evitar lo que estás viviendo, elige cómo quieres vivirlo. ¿Ah? Con harto paracetamol, con harto sabutamol. Me voy a intoxicar con sabutamol, pero de esta yo salgo. ¿Ya? Así que aguerridos, luchemos, valientes, esforzados para que nuestra iglesia sea grande. El Señor les bendiga, esperamos que sea esto de bendición para todos ustedes y no se olviden que el día vamos a después tener el capítulo 7 y el capítulo 8 que se viene buenísimo. Se viene muy muy bueno, Dios les bendiga mucho, como siempre el saludo de nuestro pastor, bueno, él siempre Y de nuestra pastora. Siempre nos está mandando mensajes en el WhatsApp. Amén. Y lógicamente nuestra pastora que están siempre pendientes de todos nosotros y que también estaban aquí. Así es que saludos a todos los hermanos, a Sandrita, a Cecilia, a las dos Sandritas, saludos a todos los que estaban conectados. Dios les bendiga mucho, Sí, nos vemos. haga esto, todos juntos. Piensa en alguien, en nuestros pastores, por ejemplo, mi pastor Claudio y mi pastora Gema. Hagan así, todos juntos debíamos llegar un gran abrazo y a todos los que nos están viendo, ¿ya? Señor les bendiga. Domingo, 10:30 a las 11 de la mañana, perdón. A las 10 de la mañana empieza a orar. Cuando pienso en lo mucho ¿Qué hizo por mí? cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Aguerridos, luchemos. ¿Ya? ¿Se lo contaron todo? ¿No?